debates, generar información veraz, información con profesionales que manejan diferentes temas de interés general. Además de el día de hoy estamos con dos grandes amigas y por supuesto dos grandes mujeres que han hecho desde sus espacios yo creo que una carrera y han posicionado bastante bien lo que significa esto de las mujeres en la vida pública, en la política, en la comunicación. Y hoy vamos a hablar en nuestro segmento de feminismos del método Webster, pero antes de nada quiero dar la palabra al otro Pedro de Sin Etiquetas para que también nos cuente un poco cómo va a estar el día de hoy este programa. Y así es, muchas gracias Cris y bienvenidos a un programa más de Sin Etiquetas este domingo 21 de febrero. Pedro Mosquera les saluda desde la ciudad de Cuenca y les agradezco a todos por acompañarnos semana a semana en este programa que se transmite a través de la 96.1, la Suprema Estación. Esta noche analizaremos, como ya lo dijo bien Cris, junto a invitadas expertas en el ámbito político, de la comunicación, de la academia, las diferentes situaciones que han marcado la agenda coyuntural de nuestro país post-elecciones presidenciables y de asambleístas. Les invito a que se conecten con nosotros. Estamos en vivo a través del Facebook Live de Sin Etiquetas 96.1. Y iniciamos hoy con el primer tema, el análisis del método Webster y la poca representatividad de mujeres en la nueva conformación de la Asamblea Nacional. Y de esta forma quiero también hacer una bienvenida a nuestras invitadas. Hoy nos acompaña Sofía Cabrera, ella es docente de la Universidad de la UT, es candidata al doctorado de Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca. Asimismo, ella tiene un máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Salamanca. Es comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador y actualmente es docente universitaria en la carrera de Periodismo de la Universidad UTE, cofundadora y coordinadora de CUNA, presentadora del programa de divulgación científica Repensando Mañana Ecuador, de la Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Se desempeñó como docente de la Universidad Regional Amazónica, IQIAM, en el 2016 y 2017, y en la Universidad de las Américas, UDLA. Bienvenida, Sofía. Qué gusto tenerte esta noche aquí. Y asimismo, queremos dar la invitación a otra Sofía. Ella es Sofía Sánchez, ella es asambleísta por el ASAI de la Alianza 18-2. Ella es abogada de los Tribunales de la República y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Autónoma de Barcelona en España y fue directora de participación ciudadana y talento humano en la prefectura de la SUAY, exconcejal alterna de Cuenca, ambientalista, activista y jugadora profesional del fútbol. Así que les damos la bienvenida a las dos Sofías hoy en este tema sobre el método Webster, la participación de las mujeres en la nueva Asamblea Nacional. Iniciamos, Cris. Exacto, así que hoy quiero comenzar hablando que de los 137 asambleístas electos, hablamos de un 48 un número de 48 personas que son representantes de esta unión o del partido UNES, dejando un espacio ahí fraccionado para el resto de partidos, ¿no? Sin esto quiero desmerecer lo que han venido trabajando los distintos movimientos y partidos políticos a lo largo de este espacio electoral, pero también queremos saber, y ha sido uno de los enfoques que ha tenido Sin Etiquetas, es contarle a los y las ciudadanas que nos están escuchando por la 96.1 o que nos están viendo en redes sociales, qué hace un asambleísta, pero sobre todo, qué y por qué es importante que hayan mujeres en política y en este caso, mujeres en la asamblea. Entonces, para eso nos van a ayudar en este diálogo las Sofías, que está en un panel bien divertido ahí con este juego de nombres, pero yo sí quiero iniciar primero con esta cultura de los simbolismos. ¿Qué hemos visto? Me voy a referir ahora a Sofía Cabrera. ¿Qué hemos visto en este largo proceso electoral que todavía no termina, ¿no? Que nos espera una segunda vuelta, que nos espera todavía más debate, más redes sociales? ¿Qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en Facebook? ¿Qué es lo que se comunica y cómo se comunica sobre la asamblea? Entonces queríamos ahí iniciar un poco escuchándote, Sofía.
¿Qué tal, Cris? ¿Y qué tal, Pedro? ¿Y qué tal, mi querida tocaya Sofía? También buenas noches con todas las personas que nos están escuchando. Bueno, es una de las preguntas más difíciles, ¿no? ¿Qué hace la Asamblea? Y me estaba recordando yo ahora mismo de, no sé si ustedes han visto, hay un video de Enchufe TV que me supongo que fue promocionado por la misma Asamblea, en la cual se explica qué hace para qué es importante la Asamblea Nacional y qué hace un asambleísta, en este caso, ¿no? Pero yo creo que hay que remitirnos primero al momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces estamos atravesando una crisis sanitaria a nivel global, lo cual implica que las formas en las que nosotros teníamos construidos el mundo han cambiado totalmente, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Quizás en su momento, hace un año, quizás no lo hubiésemos pensado, ¿no es cierto? Tanto como lo hacemos ahora mismo, ¿no? La virtualidad. Y entonces en ese sentido nos damos cuenta que primero se han desmontado de cierta forma la construcción simbólica de los medios masivos, ¿sí? Es decir, la televisión, la radio, la prensa han tenido siempre su papel súper importante, ¿no es cierto?, en la sociedad. Desde el funcionalismo se ve así, desde el funcionalismo de la comunicación. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que las redes sociales tienen más peso, ¿no es cierto? Y en estas últimas elecciones se mostró eso. Entonces, yo creo que es importante identificar aquí y poner primero la pauta de diferenciar que el modelo comunicativo en este último año ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de una sociedad que está en una constante evolución, su modelo comunicativo cambia y por lo tanto, al cambiar el modelo educativo y también comunicativo, cambia el modelo de interacción. Entonces, en esta medida, al cambiar el modelo de interacción, es decir, la forma en la que nosotros interactuamos con las personas, con los sujetos sociales en un espacio, ¿no es cierto? Ahora que vivimos en una teleciudad, ¿no? En ese sentido, va a cambiar la forma en la que nosotros vamos a representar esta sociedad, ¿ya? Y ahí entra todo el tema de la construcción simbólica. Entonces yo creo que eso es súper importante en primera instancia para poder contextualizar el momento político, económico, social que estamos viviendo a nivel país. Completamente. Y en ese sentido, Sofía Sánchez, también teníamos una pregunta bastante pensada, ¿no? Y esta estructura de desde la SUAY, desde el sur del Ecuador, ¿cómo la representatividad es tan importante, pero de los 5 tenemos una única mujer y en este caso eres tú, y eso implica una responsabilidad gigante, pero también nos está dando un mensaje a las mujeres que hacemos política. ¿Qué nos está diciendo? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria y si ha sido difícil o no llegar a donde estás hoy. Buenas noches, estimada Sofía, Cristina, Pedro, que están igual conectados. Primero agradecerles a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto compartir toda la experiencia que hemos vivido en estas elecciones, que no han sido fáciles, han sido complejas porque, como ya lo dijo Sofía, vivíamos otra realidad hace un año aproximadamente y realmente ha tocado cambiar absolutamente todas las estrategias políticas que en campaña se tenían para poder tener éxito. El tema de las redes sociales jugaron un papel completamente fundamental en estas elecciones. No todos los candidatos llegan a entender eso. Hay algunos, por lo general, estoy hablando de los mayores, los que han tenido experiencias que tal vez un mitin político, una tarima era sumamente fundamental y cambiar eso por una estructura de saber que te toca invertir en redes sociales, que te toca promocionar tu campaña con estrategias distintas, fue un poco complicado en estas elecciones. Te digo que todo depende de la voluntad política que tengan las estructuras de los partidos políticos para que los jóvenes, para que las mujeres podamos tener esta participación. Te comento que yo fui a un debate acá donde fue organizado por jóvenes, las inquietudes eran de jóvenes y era yo la única candidata joven, el resto eran completamente ya mayores, no habían tenido muchas participaciones ya en contiendas políticas y qué difícil es que una persona que ha estado involucrada tantos años dé el paso a un joven para que realmente tenga una participación, para que dé paso a una mujer. Es sumamente complicado que las mujeres o los jóvenes ocupen
ocupemos escaños sumamente importantes de una verdadera participación, porque claro, la normativa manifiesta que tienes que completar la lista con cierto porcentaje de mujeres, con cierto porcentaje de jóvenes, pero eso no te da una real participación, porque tal vez si es que haces un análisis de cuántos jóvenes realmente llegan a ocupar un curul en la asamblea, son escasos. No tengo todavía el dato exacto, pero creo que soy una de las asambleístas más jóvenes a nivel nacional, no solo de la provincia, y eso te da realmente una pauta para realmente saber si es que estamos teniendo la participación o que es urgente ya una reforma al Código de la Democracia que nos permita la verdadera participación. Tengo el dato exacto, hay 52 mujeres en la Asamblea y 85 hombres. Entonces, qué lindo sería que en algún momento lleguemos a tener 50% de hombres, 50% de mujeres y también de otros grupos que han sido de una u otra forma discriminados en la participación de estas contiendas electorales. El camino no ha sido fácil llegar a donde estoy. He vivido espacios de discriminación completamente complejos. En mi currículum, ustedes también anunciaron que yo soy futbolista profesional y créeme que en el espacio más fuerte donde hemos vivido discriminación es ahí. Entonces, he vivido un poco acoplándome a eso, pero realmente es importante la participación de la mujer en espacios donde se toman decisiones para que realmente tengamos una, yo diría, un espaldarazo que nos permita saber que vamos en cambios, en progresión de derechos. Así que esperemos que esta asamblea pueda avanzar un poco más y nos permita pues a las mujeres tener más espacios importantes donde realmente se toman decisiones. Según el CNE, sus cifras oficiales, como ya lo indicó bien Sofía, la próxima Asamblea Nacional para el periodo 2021 estará conformada por 52 mujeres y 85 hombres. Tendremos 40 mujeres como asambleístas provinciales y 76 hombres como asambleístas provinciales, lo cual denota, como ya bien lo explicó Sofía, que de acuerdo a este método Webster y las listas cerradas, las personas se han dado más cabida a votar por esas listas donde están más hombres. Y por ese lado, Sofía Cabrera, me gustaría conocer desde tu lado, como académica y comunicadora, ¿qué es uno de los temas más importantes que ahora tienen como desafío las mujeres y las personas en la asamblea para posicionar temas de género? ¿Cómo crees que se lo debería llevar a cabo en esta próxima asamblea que está llena de retos, como ya lo explicó Cristina, igual Sofía, de esta forma? Bueno, yo creo que el principal reto, que es como menciona mi tocaya Sofía Sánchez, es romper los estereotipos, ¿no? Es como es el nombre de este programa, romper las etiquetas. O sea, realmente yo creo que es importante eso y estamos en un momento de la sociedad en el cual esta evolución, o sea, realmente hay que entender que la pandemia, ¿no es cierto? Más allá de ser un momento de salud pública súper trascendental para la historia de la humanidad, es un momento de inflexión, de evolución, y debería ser en ese sentido un momento de desarrollar políticas públicas en diferentes campos, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo pongo, por ejemplo, ahora mismo un ejemplo, los países que mejor han desarrollado la pandemia, que son 7, ¿no es cierto?, han estado liderados por mujeres, ¿no es cierto? Una de ellas que nosotros la conocemos muy bien, ¿no es cierto? Nuestra querida Angela Merkel en Alemania, ¿no es cierto? O como Jacinta también. Entonces, yo realmente considero que el principal desafío actualmente es romper ahora más que nunca los estereotipos que están marcados, darle una posición más fuerte a la imagen de la mujer, ¿ya? Y no como mujer en sí, porque siempre hemos estado en esta lucha, en un revanchismo absurdo, ¿no? Siempre esta construcción simbólica de la lucha de género se ha visto desde el revanchismo. Hay una publicidad que me encanta que es de Quilmes. A mí me encanta poner ejemplos, así que más bien luego, hay una publicidad de Quilmes, así que luego si la quieren ver, que se llama El Igualismo, ¿no? Entonces es muy chévere porque dice, donde muere el feminismo y muere el machismo, nace el feminismo, búsquenla, es espectacular. Entonces yo creo que es
Interesante entender que en este momento el mundo necesita nuevos referentes, necesita la construcción simbólica de nuevos estadios que nos permitan a nosotros primero entender la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Porque mira, o sea, realmente estamos nosotros viviendo ahora una crisis a nivel país del tema de la política pública de salud para la adquisición, para la entrega equitativa de vacunas, ¿no? Y lo mismo pasó el año pasado, cuando en cambio teníamos la bronca con el tema de las pruebas, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender primero el trabajo en equipo, entender el concepto de la sororidad, entender el tema de más que la igualdad, la equidad de género, ¿no es cierto? Y todo este tipo de temáticas tienen que construirse desde la comunicación, porque nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que a partir de la comunicación que termina siendo un eje transversal en la sociedad, ¿no es cierto?, construimos nuevos referentes. Y entonces aquí entra un tema súper y más importante, que es lo que decía Sofi, el tema de legislar las redes sociales, que es algo que quizás no, hasta ahora no hemos entrado cómo hacerlo, ¿no? Pero finalmente es complicado, porque las redes sociales, sobre todo, por ejemplo, Twitter, se ha convertido en la Santa Inquisición. Entonces yo creo que es importante, es urgente, por ejemplo, delimitar pautas de políticas públicas, de leyes que permitan el acercamiento de esta forma equitativa. Yo creo que estamos, como les digo, en un excelente momento para entender esta evolución, ¿no? O sea, yo como digo, la pandemia tiene que verse más allá desde el tema de salud pública, sino un tema de transformación social. Y en ese sentido, tenemos muchas pautas, tenemos muchos abordajes que podemos hacerlo desde la educación, una educación más inclusiva, una educación desde los primeros niveles que incluya ya el trabajo en equipo, el trabajo en igualdad de género, en equidad, que incluya también diferentes abordajes, ¿no? Por un lado. Y luego también tienes el tema de la construcción de los medios de comunicación, porque yo algo que siempre les digo a mis estudiantes es, ustedes piensen que ustedes ya son un medio de comunicación, o sea, el estado que tú publicas en el WhatsApp ya es un espacio, o sea, tú estás publicando el meme, la foto, publicas una noticia y todo, y ya es. Entonces yo creo que aquí entra el desafío de la gestión de la información y mucho más ahora en el campo para que sea como muy equitativo en cómo vamos a construir las figuras de los actores sociales, no solo entre lo femenino y lo masculino, sino entre la diversidad que encontramos en nuestra sociedad. Claro, muchísimas gracias, Sofis. Perdón, estoy con los problemas del internet, pero realmente creo que ha sido importante, ¿no? Lo que decía Sofía, sobre todo de la participación de personas jóvenes. Esta asamblea tiene ahora la persona más joven por primera vez, que es Jairen Noriega, de 23 años, por ejemplo, que es una mujer bisexual y que sin duda también trae detrás, digamos, varias demandas que están en la agenda feminista, ¿no? Y digamos, en esa agenda hay varios temas, ¿no? Como pensar nuevamente en una reforma al Código Orgánico Integral Penal para incluir el aborto por violación, malformaciones. Hablamos también de que realmente cuál es la posición de esta nueva asamblea luego de que hemos tenido debates presidenciales donde el populismo penal ha sido la principal carta sobre la mesa para decir que se va a cambiar el país o la estructura del país como tal. Y sin duda esto también ha marcado mucho, ¿no? Y ya temas más, digamos, profundos, ¿no? Como la real aplicación, presupuesto para la ley de erradicación de violencias o esta ley llamada humanitaria que pero para muchas personas de humanitaria no tiene nada porque flexibiliza justamente, porque en este caso también empeora, digamos, y precariza la vida de las mujeres, de sus familias, de las familias ecuatorianas en general. Como Sofi, ¿cómo miras tú estos temas también, no? Digamos, ahora que tenemos varios bloques legislativos, ¿no? Y que sin duda vuelven a cobrar también fuerza, digamos, con Pachacuti, que ha estado, o sea, sentido favor a estos temas. UNES por ahí, en algunos temas sí, otros no. Vemos también una derecha rancia y conservadora también por otra parte, con socialcristianos, con Creo, una izquierda democrática que ha resurgido como tal y que tiene también, digamos, al menos en el discurso, temas progresistas. ¿Cómo miras tú ya ahora que les va a tocar a ustedes trabajar pues desde finales de mayo?
Bueno, Pedro, sin duda alguna los temas que has mencionado son de trascendental importancia, hay que ponerlos en debate. Lo que yo sí he sido muy enfática en todos los debates y en todas las entrevistas, no podemos ir a legislar bajo una concepción personal o una concepción religiosa o tomar decisiones de autoridad pública en base a un concepto personal que yo tenga como Sofía Sánchez. Estos temas se los tiene que tratar en base a un análisis de lo que está sucediendo en el país, en base a cifras, en base a un problema ya de política, yo diría, pública. Aquí todo lo que se está viviendo, las cifras son alarmantes. Entonces, voy a poner igual un ejemplo, lo que hizo la vicepresidenta hace algunos meses, que bajo una concepción religiosa, personal de ella, amenazar con que renuncie si es que no se veta completamente el Código de la Salud, eso no puede volver a ocurrir en un país donde estamos avanzando en derechos. Yo, sin duda alguna, estoy convencida que estos temas se van a tratar en la Asamblea y se tiene que tratar en base a un análisis técnico con cifras de lo que está sucediendo en nuestro país. Después de eso, la Asamblea tendrá que tomar una decisión. Sin embargo, todavía tenemos asambleístas que llegan pues a legislar bajo preceptos personales que realmente yo en eso sí estoy en contra, porque realmente estamos representando ahí a toda una provincia, a todo un país, y no podemos legislar bajo una concepción que nosotros tengamos muy personal. Entonces, sin duda alguna, hay que avanzar en derechos. Somos un país laico, no podemos estar bajo algún tema religioso, pero como tú ya lo dices, el tema del manejo de la asamblea es muy delicado y pues ahí hay que tratar de que todas las personas estén alineadas para poder aprobar. Incluso comentaba una asambleísta que este año ya, bueno, pues no fue reelecta. Ella decía, podemos tener muchas ideas, pero ¿qué pasa si no estás de la línea del presidente de la asamblea? Si no te pone en el orden del día lo que tú quieres tratar, realmente igual te quedas con temas que no se van a discutir. Entonces, todo eso es un trabajo fuerte que se tiene que hacer desde la Asamblea, pero sin duda alguna estos temas son sumamente importantes y pues desde el bloque de Pachacutic nosotros estaremos apoyando a que todo esto salga en favor de los ciudadanos, en favor de las niñas, en favor de las mujeres. A raíz de la pandemia del COVID-19, como ya lo indicó Sofía Cabrera, han surgido muchos obstáculos y se han evidenciado otros que ya existían de manera más latente, ¿no? Y en este sentido, vuelvo hacia ti, Sofía Sánchez. ¿Cuál es el desafío para ustedes como asambleístas a la hora de fiscalizar todas las cosas que hemos venido viendo desde, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las vacunas o estas irregularidades que se han venido dando en el gobierno? ¿Desde qué perspectiva se debe hacer esto como asambleísta desde tu posición política, pero también como una asambleísta mujer? Bueno, la ciudadanía se ha quedado con una imagen de una asamblea que tiene el 2% de credibilidad, una asamblea donde el espacio ha sido no para legislar, no para fiscalizar, sino más bien para negociar derechos, negociar la salud, negociar hospitales, negociar la educación. Y esto hay que transformar, hay que cambiar. Y el tema de la fiscalización es uno de los deberes más grandes que tiene esta asamblea que inicia las actividades en mayo del 2021. Esos contratos que tú dices, los últimos que va a dejar haciendo este gobierno, se tienen que revisar. ¿A qué costo estamos pagando las vacunas? ¿Por qué no han llegado a las que el país necesita? Incluso no solo en el tema de las actividades del Ejecutivo como tal, sino de muchos municipios que me acuerdo mientras yo estuve elaborando en la prefectura de la SUAY, allanaban prefecturas, allanaban municipios. ¿Qué sucedió con eso? ¿Hasta qué punto se llegó con esa investigación? ¿Dónde están esos recursos? La ley de extinción de dominio fue aprobada en la Asamblea, pero hace pocos días es de conocimiento público que el presidente vetó en una forma parcial. Hay que trabajar en ello para que todo el dinero que se ha ido en compras con sobreprecio pueda ser recuperado, y nosotros tenemos un dato, ya informes que más de 70 mil millones de dólares se han ido en actos de corrupción. Esta ley tiene dos grandes
yo diría temas positivos, que es el tema de la retroactividad, es decir, que se puede aplicar para casos anteriores, y eso es algo súper positivo, porque si tú te pones a analizar, tenemos estos últimos años de gobierno con tantos actos de corrupción, y hubiera sido una gran falencia que no podamos revisar lo anterior. Entonces, ese es el gran desafío que tiene esta asamblea, el de fiscalizar sobre todo, porque hay muchas cosas por revisar, y sobre todo qué se ha hecho en los diferentes municipios, en las diferentes prefecturas, y sobre todo las últimas compras que está haciendo pues el Ejecutivo. Por ahí habrá muchísimos juicios políticos al gobierno que sale, pero sobre todo dónde está el dinero que se ha ido en obras con sobreprecio. Con una credibilidad del 2%, Sofi Cabrera, ¿qué es lo que comunica la Asamblea? ¿Cómo es que se genera cercanía o no con la ciudadanía? Se dice que mucho de lo que se pone en la agenda pública, de lo que se debate, se discute para las leyes, sale pues de los debates, de la opinión ciudadana, pero si tenemos una asamblea lejana a esta ciudadanía, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Cuál es la forma de comunicar y por qué esta ha sido una falencia, sobre todo en el gobierno de Lenín Moreno, el dejar clarísimo que tenemos un 2% de credibilidad? Es decir, nadie cree lo que está pasando, nadie cree en la política, nadie cree en los y las legisladoras. ¿Qué es lo que se está comunicando y cómo debería ser esta relación ciudadanía-función legislativa? Mira que el 2% es súper bajo, o sea, a ver, aquí yo le iba a decir a Sofi que yo creo que el principal desafío es mostrar una nueva forma de hacer política desde las nuevas generaciones. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo cuando tienes un modelo caduco, cuando tienes un desprestigio del sistema político, en este caso de esta institución como es la Asamblea Nacional, cuando hay una desconexión, como tú mismo mencionas, Cris, en el cual la ciudadanía no sabe específicamente qué hace la Asamblea. Los mismos jóvenes, si ustedes van a los jóvenes de 16, 17 años, que son los que tenían que votar ahora, ¿no es cierto?, por los asambleístas, ellos se quedan pensando entonces qué hace un asambleísta. Por eso vuelvo al ejemplo que les ponía del video de Enchufe TV sobre qué hace la asamblea, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, sí, el principal desafío es generar una nueva forma de hacer política que esté anclada a nuevas formas de comunicación que están también ancladas, por ejemplo, ahora a los nuevos modelos digitales, ¿no? Al uso de las redes sociales, al contacto, pero no solo eso, porque yo creo que una de las cuestiones más importantes que nos estamos olvidando, sobre todo, por ejemplo, quienes ejercen como asambleístas provinciales, ¿no es cierto?, es el trabajo en territorio. ¿No? El trabajo puerta a puerta, o sea, que quizás queda absuelto o queda ya a un lado cuando se gana esta dignidad, ¿no es cierto? Entonces la gente se traslada a la ciudad, ¿no es cierto?, a donde está la asamblea y quizás pierdes esa conexión. Ahora las nuevas tecnologías, por eso digo que realmente este es un modelo nuevo de vida que estamos teniendo. Entonces quizás, por ejemplo, si los plenos siguen siendo virtuales, pues los asambleístas quizás van a poder seguir estando en sus ciudades, ¿no? Y quizás entender los requerimientos, las necesidades que tengan, ¿no es cierto?, en ese sentido. Yo al menos, por ejemplo, creo que una de las propuestas que se debería elevar desde esta nueva generación de políticas y de políticos sería, por ejemplo, el trabajo desde la digitalización de la vida misma, ¿no? Que si tenemos un pleno en vivo, perfecto, pero también puede hacerse un pleno digital, que no sé, para que de esta forma puedan como trabajarse, ¿no? Yo creo que aquí también hay que abordar muchísimo desde Laswell, ¿no es cierto? Harold Laswell, que nos habla de la aguja hipodérmica, el gran Harold Laswell, que nos menciona el modelo de entender de quién dice, qué dice, por qué canal y a qué consecuencias. Yo creo que es súper importante también entender la necesidad de cambiar los contenidos, ¿no? De saber cómo los estamos contando, qué es lo que les estamos diciendo. O sea, cuando escuchabas en propuestas de campaña que había candidatos que te decían que va a subir el sueldo, que va a subir esto, tú te ponías a pensar y dices, bueno, pero la asamblea no hace eso. O sea, la asamblea lo que hace es proponer leyes y luego aprobarlas, pero no es que subes el sueldo, das casas y todo. Entonces yo creo que eso también es una concepción como muy desde
desde la construcción de las figuras políticas que hemos tenido a lo largo de la sociedad, ¿no? Por un lado. Y también por otro lado, yo creo que también estamos viviendo un momento de apatía política por las nuevas generaciones. O sea, no sé si es que, Sofi, tú te topaste con este tipo de cuestión, porque realmente yo siempre les digo a los chicos, a mis estudiantes, que estamos viviendo un quemimportismo, o sea, un quemimportismo político. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una cultura política. ¿Y por qué no hay una cultura política? Porque quizás no hay una educación política. ¿Por qué no hay una educación política? Porque la política en este sentido, es decir, la misma palabra política está como muy saturada, está muy... tú escuchas la palabra política y a ti te genera ya una reacción quizás como negativa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que cambiar desde esa forma en la que se entienden las cosas. O sea, este es un trabajo de cambiar la construcción simbólica de lo que entendemos por política, de lo que entendemos por asamblea, de lo que entendemos por lo que hacen las y los asambleístas, por la estructura que se tiene. Y yo creo que ese es el desafío que tienen ahora las nuevas generaciones que han podido llegar a la asamblea. Y también, digamos, las elecciones han estado marcadas por esta incertidumbre que ha existido por parte, digamos, del órgano que organiza y que lleva adelante por parte del Estado, que es el Consejo Nacional Electoral. Y si bien el día de hoy, ya a los 15 días de las elecciones, se han proclamado, digamos, los resultados finales para quienes tendremos en segunda vuelta, entendiendo igual que ahora es el momento justo para las impugnaciones legales y al margen de los diferentes recursos que ha tomado también Pachacutic, sus aliados y también las organizaciones sociales, en este caso la CONAICE, el Ecuarunari, y también lo que a las más críticas desde diferentes sectores de la CONAIE manifiestan frente a un posible fraude también. ¿Cómo iniciar, digamos, una nueva agenda en la Asamblea Nacional con estos antecedentes? Entendiendo que no es la primera vez en el Ecuador también que se habla de un fraude. Lauso ya lo dijo en el 2017 y pues ahora estamos frente a un escenario un poco más diverso, ¿no? Porque es el movimiento indígena también con un apoyo que se ha visto por lo que fue octubre del 2019 que ha llevado a que las y los votantes también traten de buscar esta nueva opción. Desde Pachacuti, ¿cómo miran ustedes como partido? Y si esto podría ser, tal vez hay algún obstáculo en la nueva asamblea, digamos, como entrar con estos roces ya con ciertos bloques, no solo ideológicamente, sino con lo que electoralmente ahora ha sucedido, ¿no? Sofía, también como para entender un poco más eso. Gracias, Pedro. Bueno, antes sobre lo que decía Sofía, yo sí quisiera recalcar que no solo la ciudadanía tiene que conocer qué hacen los asambleístas. Yo en campaña viví momentos donde los asambleístas en debates ofrecían cosas que no van a poder cumplir y desde ahí es donde hay esos conceptos erróneos y luego la gente dice, bueno, llegaron allá y no hicieron nada de lo que ofrecieron. Obviamente, porque son cosas que uno no puede ofrecer obra en un cargo como asambleístas, entonces no puedes llegar a un sitio y decir, sí, voy a hacer aquí canchas múltiples, voy a dar vivienda, y eso es lo que sucedía, al menos acá con muchísimos candidatos en la provincia de la SUAY. Entonces, esos conceptos obviamente también hay que cambiar porque el momento que uno se candidatiza, uno tiene que conocer perfectamente a lo que va a la asamblea y qué es lo que tiene que ofrecer en campaña, cuáles van a ser sus propuestas para luego no quedar como igual perdiendo esta credibilidad que sin duda alguna ahora tiene pues la asamblea. Eso por un lado. Y con respecto a la pregunta, Pedro, es una situación sumamente complicada, sumamente compleja la que estamos viviendo, porque claro, si legalmente tú pierdes unas elecciones y luego tienes que llegar a hacer acuerdos para algún tema en la asamblea o como gobierno, por temas de apoyo, es mucho más fácil cuando sabes que tienes que aceptar una derrota, pero cuando has vivido las inconsistencias, las irregularidades, cuando no te dan paso a un reconteo de los votos, qué es lo que está sucediendo con la transparencia en el CNE, entonces es muy complicado. Yo creo que va a ser muy complejo llegar tal vez a un acuerdo con las personas que hoy están cometiendo estas irregularidades en el CNE. Yo te hablo con conocimiento de causa, muchos veedores,
sectores hemos visto muchísimas actas con inconsistencias, muchísimas actas con irregularidades, las cajas llegaban vacías, sin los sellos de seguridad, a los centros del CNE. Entonces, todo eso hace que la gente dude. Hoy esta no es una lucha de Pachacuti, esta es una lucha de muchos sectores sociales y de los ecuatorianos que no tienen credibilidad en una institución que tiene que garantizar la democracia en el país. Entonces, ¿cómo es posible que se sientan en un diálogo? Cuando yo veía el diálogo, que más fue un debate entre Yacu y Guillermo Lasso ante el CNE, yo también decía, bueno, ¿y a qué se presta el CNE si el CNE para resolver cualquier situación tiene que sesionar en su pleno y mediante votación, pues sabes qué es lo que se va a decidir? Imagínate, tenemos resultados que se resolvieron a las 4 de la mañana cuando todos dormían. Entonces eso también deja mucho que desear en las actividades que está haciendo el CNE. Va a ser complicado, un trabajo en equipo, pero bueno, habrá que estar ya en la situación real para ver qué es lo que sucede posterior a esto. Nosotros como Pachacutic todavía tenemos acciones legales, las cuales van a presentarse hasta agotar las últimas instancias, y bueno, está ahora, como es de conocimiento público, una marcha que va a llegar el día martes a la ciudad de Quito, donde se ha tenido un apoyo masivo en todas las provincias. Sin embargo, yo he dicho que realmente si es que esto no tiene un apoyo y un respaldo legal con el CNE, realmente se ve un poco preocupante la situación que está viviendo el país. Hoy somos noticia a nivel mundial y, como siempre, noticias negativas de lo que está sucediendo en nuestro país, porque a 15 días de las elecciones recién tenemos la proclamación de los resultados oficiales. La falta de celeridad del proceso electoral ha sido sin duda algo que ha llamado la atención, como bien lo decías, a nivel mundial, ¿no? Regional sobre todo. En ese sentido también quería yo sacar aquí al debate o al diálogo que estamos teniendo algo bien específico e importante. En base al observatorio legislativo, donde se puede conocer qué leyes se han propuesto, cuántos asambleístas han ido a las sesiones, hay asambleístas reelectos que han acudido a 2, 20, 15 de las aproximadamente 231 sesiones que ha tenido la Asamblea. Sofi Cabrera, en ese sentido, claro, el 2% de credibilidad no queda tan extraño después de que pues, se elige el asambleísta o la asambleísta y de un promedio de 250 sesiones llega a 2. Entonces, ¿qué estamos, hacia dónde se está direccionando también el control y la fiscalización a los asambleístas y las asambleístas que tienen un deber y un trabajo que cumplir? ¿Cómo es que la ciudadanía podríamos acercarnos, no solamente por medio del observatorio legislativo, sino ya con acciones ciudadanas? Y no sé qué opinión te merece estos datos que saco a relucir. Mira, eso es bien complicado, ¿no? Porque quizás no toda la ciudadanía tiene estos datos, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos de que todo depende del lugar en el que tú estás ubicado en el mundo para entender la realidad, ¿no? Y eso habla mucho de la forma en la que incluso los datos se comparten, ¿no? Y por otro lado también es el hecho de que, bueno, no hay, como te digo, no, en primera instancia, no hay mucho conocimiento, no hay mucha información de realmente todos estos datos que están pasando. Y luego, por otro, también ahí entra ya el famoso método de Webster, ¿no? Porque finalmente vemos cómo se seleccionaron, ¿no es cierto? Los candidatos ahorita, las listas, ¿no es cierto? Son los primeros de cada lista. Entonces, más bien aquí, por ejemplo, lo que debería haberse hecho, y aquí entro ya, por ejemplo, para respondiendo a lo tuyo y ya entrando más bien al tema, es el hecho de cómo se conformaron las listas de los asambleístas por cada partido político, que quizás ahí Sofi nos puede contar mejor, pero yo creería que, por ejemplo, si tenemos 24 provincias, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería que la forma en la que encabezan, ¿no es cierto? Que serían 12 hombres y 12 listas de encabezarían mujeres. Eso sería una forma de haberlo hecho de manera equitativa, quizás, ¿no? Yo lo estoy haciendo desde la visión muy técnica, luego Sofi nos podrá contar cómo fue la práctica, básicamente, pero para que el método de Western pueda funcionar de una forma equitativa, pues esa pudo haber sido una forma, ¿no? Si tienes 24 provincias y tienes que encabezar asambleístas, pues pones 12 asambleístas que encabezan listas de provincias mujeres y 12 hombres, ¿no? Pero básicamente al final del día no sucede, porque finalmente tienes que jugarte, ¿no es cierto?, por cuadros políticos que sean reconocidos o que tengan impacto,
o a modelos, ¿no es cierto? Y todo. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso es que terminamos quizás, este método me parece a mí quizás no es muy justo, ¿no? Porque finalmente estás seleccionando, dices, bueno, pero yo no quería seleccionar a esta persona, o sea, ¿por qué gana esta persona y por qué, ¿no es cierto? Pero es básicamente el modelo estadístico de cómo se hace ese dato. Y luego con lo que tú también mencionabas del tema de que somos, sí, actualmente noticia y siempre somos las noticias negativas, qué tristeza. El hecho de que 15 días después se proclamen los resultados, pues eso también te habla muchísimo de la cultura política, de la institucionalidad, del modelo electoral, de la institucionalidad del CNE, ¿no? Que durante las elecciones del CNE es la institución del Estado más importante. Entonces, creo que quedan más, o sea, nos quedan más dudas, ¿no? Y creo que la forma de entender más bien y de dilucidar eso es ir comprendiendo los procesos, ¿no? Un código de la democracia que debe ser reformado, un modelo que sea alternativo para poder luchar y enfrentar el modelo de Webster con el cual se escogen a las y los asambleístas, y luego, por otro lado, también cambiar esta forma, esta construcción simbólica de lo que entendemos por un asambleísta o un asambleísta. Sofía Sánchez, me gustaría referirme hacia una de las cosas que dijiste hace un momento sobre la marcha que se está suscitando, se ha estado suscitando durante estos días y que se va a dar lugar ya, digamos, la concentración final en la ciudad de Quito el día martes. Y en este sentido, Sofía, y frente a la coyuntura que estamos viviendo de pandemia, me interesaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿No consideras que esta podría también ser podría ser un foco de contagio que ponga a nuestro país en una situación de mayor peligro, de mayor riesgo, en un contexto en el que no hay vacunas suficientes, donde hemos visto cómo las vacunas no han tenido un proceso claro y transparente? ¿Cuál es tu lectura sobre esto frente claro, esta movilización masiva que puede tener mucho riesgo en cuanto a los contagios de COVID-19? Bueno, es preocupante lo que tú dices, no lo podemos negar que siempre las concentraciones van a tener este riesgo pues a nivel mundial. Sin embargo, decirte que hoy la marcha ha sido más que promovida por el líder tal como Yacu, ha sido promovida por las bases, por la gente que hoy ve en riesgo el futuro del país. Más allá de un tema específico de salud, del tema del COVID, se está analizando el futuro de todos los ecuatorianos. ¿Qué nos espera con los resultados de las elecciones en abril? Esa es la gran preocupación que tienen las personas. Tal vez seguir con un modelo similar al de Venezuela, con Andrés Arauz a la cabeza, o tal vez un gobierno completamente de derecha que no ha sido exitoso, por ejemplo, en Argentina, que tuvo un fracaso sumamente grande. ¿Qué es lo que quieren los ecuatorianos? Entonces ahí hay que poner en una balanza ¿qué te estás jugando hoy? Te estás jugando el futuro de todo un país, el futuro de las próximas generaciones, de que cambien modelos económicos, probablemente la dolarización se ponga en juego, muchísimas cosas sumamente graves. Entonces hoy esta marcha no ha sido convocada por Yacu, más bien las bases han querido apresurar esto, es de conocimiento público que en algunos sectores incluso querían cerrar vías, o sea, la preocupación ya era de los ciudadanos más que de los actores políticos. Entonces ahí queda ya a decisión de los ciudadanos. Nosotros siempre hemos manifestado que hay que estar con la mascarilla, que hay que estar con el alcohol, pero ya no puedes contener a todos los ciudadanos que hoy ven en juego la democracia y sobre todo la seguridad que va a vivir el país durante estos años que nos esperan. Entonces, sin duda alguna, como te dije, esta no es una lucha solo de Pachacuti, es de muchos sectores políticos y de muchos partidos políticos que también han denunciado que no se ha respetado. Fernando Villavicencio de igual forma es un asambleísta electo, pero él denunció todas las irregularidades que se están dando en Manabí. Entonces hay lugares específicos donde las irregularidades han sido tan grandes y sin embargo el CNE no responde a eso. Es una institución que por eso está perdiendo la credibilidad. Yo no sé qué pasará con estos consejeros en un futuro, pero ellos tendrán que responder por lo que hoy suceda en las elecciones.
Bueno, en ese sentido sí valdría también comenzar a pensar que las marchas y las movilizaciones, al ser una forma de representar el interés popular, también tienen que tener un respaldo, un cuidado. También no por eso vamos a aumentar la cifra en los hospitales, que ya es bastante alarmante hoy por hoy. Sofía Cabrera, tenemos una pregunta más que me parece bien interesante y que quisiéramos tu lectura desde igual esto que hemos estado hablando del simbolismo, y queremos saber que, bueno, Pierina Correa es la asambleísta más votada en estas elecciones. Viene de la alianza UNES, es decir, está respaldada por el candidato Arauz, y pues es mujer y ha estado en espacios de toma de decisiones y de poder durante el gobierno del economista Rafael Correa. En ese sentido, ¿esto qué significa? Es decir, tenemos una mujer siendo la más votada, de una fuerza política que sin duda ha mantenido una base dura de voto, independientemente de la postura, la opinión, la base dura del voto se ha mantenido ahí, pero también tenemos por ahí un candidato, un ex líder que comienza y que dice que somos las mujeres hedonistas, que está en contra de los procesos de la agenda de los derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo leemos un poco estas contradicciones? Tenemos asimismo una asambleísta que Pedro ya mencionaba en UNES, la asambleísta más joven electa, que es, y abiertamente estuvo en este programa y dijo que era bisexual. Y por otro lado tenemos a un candidato a vicepresidente totalmente conservador que en muchos de los espacios públicos ha comentado que esos son temas un poco más discretos, un poco más de debate o de consulta o de cualquier otra de estas formas. ¿Qué podemos pensar ante estos dos casos que pues nos mandan aquí a las personas que nos están escuchando y viendo? Qué complejo, ¿no? Porque, bueno, Pierina Correa quizás no representaría a un porcentaje elevado de la población, pero su voto está arrastrado por, en este caso, la representación política de un líder político que está todavía muy presente en nuestro escenario coyuntural. Entonces, quizás yo creo que la asambleísta electa finalmente no ha sido electa por una decisión, puede tener, ¿no es cierto?, quizás sus votantes, ¿no es cierto?, y todo, pero yo creo que en su mayoría tiene tenía una ganancia ya pactada previamente por esta forma, esta construcción de un líder. Ahora, hay que entender, aquí les invito a leer el libro de Jorge Enrique Adún, Señas Particulares, Ecuador, Señas Particulares. Es un libro que Jorge Enrique Adún escribe en el año 2000 y que para 21 años después sigue tan presente, ¿no? Y nos habla sobre, por ejemplo, la construcción de los caudillos, ¿no? Y habla también, por ejemplo, de la forma en la que la construcción del conservadurismo siempre ha sido de la costa, ¿no es cierto? Y siempre desde las sierras tuvimos esta presencia de buscar esta lucha, o sea, recordemos que la revolución de las alcabalas, o sea, fue en Quito, o sea, Quito ha sido una ciudad que ha sido siempre muy convulsionada para votar presidentes. Entonces, creo que eso también como a que hay que entender, ¿no? La parte de la construcción simbólica de los espacios públicos, ¿ya? Pero básicamente aquí ya a lo que tú mencionas es como dices, bueno, entonces tienes corrientes ideológicas que se contraponen y cómo son partes de un mismo partido político. Ay, ahí esperemos que realmente no sean shows mediáticos, ¿no? Porque pueden ser también parte de shows mediáticos que realmente lo que hacen es buscar votos. Ahora recordemos también que en su momento una asambleísta a la que también respeto muchísimo, ¿no es cierto? Rosana Alvarado, por ejemplo, ella presentaba ese discurso que ella habla cuando defendía el tema del aborto, ¿no es cierto? Y dice, vayan con las moralinas los domingos a misa, o sea, es un discurso tan potente que yo que lo manejo y me gusta muchísimo. O sea, es como cuando ella se deslindaba, ¿no? Y se moría de las iras porque quizás algo no sucedía. Entonces, creo que, a ver, ser parte de un partido político, ¿no es cierto? La forma en la que está representado, está constituido, sigue estando en nuestro país basado en caudillos. Y lastimosamente son hombres, son caudillos hombres. O sea, entonces esos caudillismos han hecho que se siga representando la política desde la visión del hombre, ¿no? Lo cual también es complicado, ¿no? Porque miren que de 16 candidatos que tuvimos, solo teníamos una mujer, ¿ya? Y que para mí la candidata mujer me parece una
persona coherente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue el problema? Que tenía detrás, ¿no es cierto?, un bagaje político que le marcaba, o sea, es como el, ¿cómo se llama? Cuando nos bautizan, a nosotros nos bautizan para que no tener el pecado original. Entonces ella venía con el pecado original, ¿no es cierto?, de este partido político, pero me parecía que, a ver, ella ponía en los temas de aborto, los temas de género, los puso mucho en debate. Y me parecía muy coherente y me ha parecido siempre muy coherente, ¿no es cierto?, Jimena Peña, pero básicamente es de dónde venía, ¿no es cierto? Entonces, las elecciones lo demuestran, o sea, finalmente ves un partido político que se consolidó en el año 2006 con tanta fuerza y luego ves aquí en el 2021 que ya no existe, o sea, que fue el partido de Alianza País, o sea, finalmente es como eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entra como también en juego las estructuras políticas ideológicas que tiene cada partido político y que deben hacerse respetar. Que ojo, de eso depende también creo que la función que tenga la o el asambleísta electo, ¿no? De que se siga manteniendo y que diga, bueno, a ver, yo vine a este partido político que mantenía estos principios, ¿no es cierto? Y que buscas que haya una solidez de sus principios desde el inicio hasta el final y que tú vas a luchar por eso. Entonces yo creo que eso también es importante reconocerlo. Lastimosamente, lo que vemos actualmente, que lo que hemos estado hablando, ¿no? Que lo decía Sofi, es imposible no decirle a la gente no salga a luchar porque la gente hay una indignación, ¿no es cierto? Pero le dices, tiene que cuidarse del virus porque hay un virus, bueno, hay un virus, pero es un tema cultural desde la falta de una cultura política, la falta incluso ahora mismo nos damos cuenta de una forma de entender lo que está pasando a nivel social desde la misma pandemia. O sea, creo que eso también es importante entenderlo. Mira que el tema de la pandemia es súper delicado, que es algo que yo manejo muchísimo, que es la falta de la cultura científica. O sea, recién hace un año nos pusimos, ¿no es cierto?, a entender cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, por qué teníamos que poner mascarillas, por qué teníamos que lavarnos las manos y tuvimos que empezar a educar a una población para que haga eso y sin embargo tienes un porcentaje que todavía no lo cumple. Lo mismo sucede ahora, o sea, y ha sucedido toda la vida cuando tienes que explicarle a la gente, mire, hay que hacer esto y todo, y empiezas a educar, pero ¿cuál es el problema? Cuando desde los caudillos o desde estas figuras políticas fuertes, ¿no es cierto?, no se cumplen ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que más va bien por ahí también va la idea, el debate, los desafíos que tenemos. Así es, muchas gracias, Sofía Cabrera. Estamos en Sin Etiquetas en la 961 conversando sobre el método Webster y la poca representatividad de las mujeres en la nueva conformación de la Asamblea Nacional 2021-2025. Y ya para ir cerrando el tema y para ya despedirles a las dos Sofías que hoy nos han acompañado de una manera increíble con sus opiniones, sus presentaciones. Me gustaría conocer de parte de las dos Sofías, una como asambleísta y la otra como ciudadana, cuáles son sus expectativas de esta próxima asamblea y qué es lo que ustedes esperan que pase en este periodo 2021 a 2025. Primero vamos con Sofía Sánchez y luego Sofía Cabrera. Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionamos con anterioridad, tenemos un reto, una responsabilidad sumamente grande, devolverle la honestidad a esa asamblea, la credibilidad. Yacu ya lo ha dicho tantas veces, hay que inaugurar la honestidad en este gobierno, pero sobre todo cambiar esa forma de hacer política que se ha visto tan manchada con actos de corrupción. Esas son una de las principales misiones que tiene pues esta asamblea y realmente trabajar en equipo por el bien del país. Hay varias normativas, regulaciones, reformas a la ley que se tienen que hacer y que se deberá de una u otra forma trabajar en equipo para poder aprobar y que pues tengamos eso ya como regulaciones en nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la fiscalización es sumamente importante y ahí pues bueno, entran temas muy delicados a los cuales
tenemos que hacer alusión y pues esa es la gran responsabilidad que nosotros hoy tenemos como asambleístas. De igual forma, yo estoy representando a las mujeres, a los jóvenes y hay un gran trabajo por hacer. Hay muchísimas cosas, reformas al Código Integral Penal, devolver ese gran presupuesto que necesita la ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Entonces hay muchos temas que son importantes y más que un orgullo de decir que soy la única mujer, tengo un gran peso sobre mis hombros para poder trabajar y pues hacer quedar bien a todas las mujeres que vamos a asumir esta gran responsabilidad en la Asamblea desde el 2021. Gracias, Sofía. Claro, adelante. Dale, Sofía. Totalmente de acuerdo con Sofía, creo que ese es el principal desafío, lo que les mencionaba también al inicio, mostrar un nuevo modelo de hacer política, que venga encaminado desde las nuevas generaciones. Creo que ese es el desafío más grande y ahí romper los estereotipos, marcar pautas y marcar una nueva construcción simbólica de las instituciones políticas del Estado para que las generaciones actuales, las que vienen, porque miren que la pandemia realmente no se ha acabado y no se va a acabar, o sea, vienen momentos todavía más duros, más críticos, estamos un año en esto y vienen muchas cosas más difíciles. Entonces yo creo que tenemos que pensar en las generaciones, que hay una generación que está creciendo en pandemia, ¿no? Y nos estamos olvidando de eso. Entonces hay una generación que está creciendo en pandemia y tenemos que enfocarnos en qué tipo de valores estamos inculcando a través de la virtualidad, a través de la construcción de estas instituciones políticas. Y yo creo que eso es súper importante. Creo que también es necesario la generación de vínculos comunicativos muchísimo más cercanos, ¿no es cierto?, con la ciudadanía. Eso es un desafío, pero enorme. Y ahora la virtualidad nos permite tener una cercanía, ¿no? Nosotros ahora, como digo, estamos en una teleciudad, entonces es entender más allá del espacio físico y también, por un lado, entender más allá del espacio físico y por otro lado también entender que hay un porcentaje de la población que sigue, por ejemplo, que no tiene todavía acceso a Internet, ¿no? Y que, por ejemplo, sigue estando aislada y que por lo tanto debe ser parte. Entonces, por ejemplo, yo creo que eso es como lo más importante. Y sí, topar temas que han quedado en el debate, han quedado en el debate como el tema del aborto, ¿no? O como el tema de lo que mencionaba Sofi de la reforma del Código Integral Penal. Sí, han quedado ahí como, así como para los que vengan después. Entonces yo creo que ahí hay muchos temas que se deben topar, que se deben trabajar y creo que esos son los principales desafíos. Muchísimas gracias, Sofi Cabrera, así como Sofía Sánchez, también para la gente que nos ha escuchado acá, sobre todo en el Azuay, también el Dial de la Suprema Estación. Recordar también que justamente como medios la idea es poder generar este puente también entre quienes van a representar a la provincia de la Azuay también en el próximo periodo legislativo hasta el año 2024 y que sin duda más bien poder fortalecer eso y que sin duda la participación de jóvenes, de mujeres, de disidencias sexuales y demás grupos también sea algo que esté presente en la Asamblea y que se tome la voz también en las agendas de los movimientos sociales que están impulsando durante varias décadas justamente que haya estos cambios normativos que al final del día tengan un presupuesto, sean política pública y puedan cambiar la realidad de tantas personas del país que sin duda lo necesitan, más aún ahora que estamos con no solo esta crisis electoral que aún no la hemos superado, digamos, sino también esta crisis sanitaria y de corrupción que lo hemos visto también durante los últimos días. Así que les agradecemos y pues con esto cerramos pues este segmento.